Hola, buenas tardes a todos ahí, a todos los colegas que están de forma presencial. Muchas gracias por aceptarme en este panel y muchas gracias a Eduardo Valdés por la invitación generosa para poder estar, aunque sea a la distancia, en una conversación sobre los agregados obreros y en todo caso poder aportar un poco de lo que fue el trabajo que hice durante una década, hace ya una década, ¿no? Como hablar con una pantalla para ustedes va a ser muy aburrido y yo obviamente no puedo participar de la conversación posterior. Lo que voy a hacer es simplemente, en todo caso, traer a la conversación tres o cuatro puntos que a mí me parece que son interesantes de la historia de los agregados obreros y quizás después en la charla y en las preguntas y respuestas entre ustedes algo de eso pueda ser rescatado, discutido, criticado, enriquecido, etcétera, etcétera. Empezando por el comienzo mismo de la historia de los agregados obreros, una de las primeras cosas que hace Perón en esos tiempos tan tumultuosos que uno se puede imaginar. Perón asume el 6 de junio, ¿no?, del 46 y el 23 de agosto se crea la figura de los agregados obreros y la escuela de los agregados obreros para que haya activistas sindicales argentinos en las representaciones diplomáticas argentinas en todo el mundo. Y un origen que es interesante porque Bramuglia lo trae, se lo acerca a Perón al proyecto, sacándolo, inspirándose en una experiencia que habían visto él y tantos otros activistas argentinos antes, que era la de los agregados obreros mexicanos. Una experiencia que tenía muchos puntos en contacto en el sentido de que eran también representantes de la Central Obrera Mexicana, la CROM, como parte del servicio exterior, y en eso era similar a la figura de los agregados obreros argentinos, y que era radicalmente distinto en cuanto a su dimensión. Plutarco Elías Calles crea, el presidente de México, la figura del agregado obrero en 1925, 21 años antes, y se despliega de forma muy modesta, 6 o 7 agregados obreros en distintos lugares del mundo que no tienen un protagonismo destacado ni hacia adentro de México ni en la política exterior mexicana. Pero uno de esos agregados obreros fue el tipógrafo, Carlos Gracidas, que viene a la Argentina y que trabaja los años 26, 27 activamente, recorriendo todo el país, no se queda solamente en Buenos Aires, difundiendo los logros y las características de la Revolución Mexicana, una de las más radicales del siglo XX y el suceso más importante junto a la Revolución Rusa en el mundo en ese entonces. Gracias reparte folletos de la Revolución Mexicana, utiliza un medio que en ese momento es innovador, que es el cine, películas con la historia de la Revolución Mexicana y con los logros de la Revolución Mexicana que se ven en Buenos Aires, que se ven en Rosario, que se ven en Córdoba. En uno de sus viajes a Tucumán él ve una pintada que reporta con orgullo que dice imitemos a México. Y me interesa eso no solo por el caso de los agregados obreros, sino por un tema que está menos estudiado de lo que podría ser, que es la enorme conversación, no digo influencia solamente, sino conversación que hay entre la Revolución Mexicana y el peronismo. Hemos trabajado tanto en los aspectos singulares y definitorios de lo que es el peronismo en la Argentina, que se ha dejado un poco de lado cuáles son las fuentes de las cuales eso se nutre. La Revolución Mexicana es una de ellas. Algunas de esas cosas se van a expresar en otras dimensiones que no tienen que ver con la de los agregados obreros, la discusión sobre el carácter social de la propiedad, qué se hace con los recursos naturales que están bajo tierra, etcétera, etcétera. Son cosas que se discuten en Argentina, que se van a plasmar en la Constitución del 48 y que tienen muchos puntos en común con lo que se conversó en México 2 décadas antes. El caso de los agregados obreros es también uno de esos casos interesantes que sirvan para explorar esas conexiones regionales que pudo haber tenido el peronismo con la historia de la región en el medio siglo anterior. Un segundo punto que quería mencionar, además del origen, es la idea del adoctrinamiento. En la caricatura que se hace de los movimientos populistas en general y del peronismo en particular, el antipopulismo describe el adoctrinamiento y la dinámica de los movimientos populistas como movimientos en los cuales un líder desde arriba hacia abajo dictamina cuál es la doctrina y qué es lo que hay que hacer
a una masa más o menos dócil que se adecúa a esos mandatos sin demasiada contribución desde abajo. Puede que en muchos casos ese sea incluso el deseo de aquellos líderes populistas, puede que algo de eso haya habido también en las intenciones de Perón. No tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la historia real de la conformación del peronismo como movimiento político, como idea y como identidad política de quienes lo integran. Y el caso de los agregados obreros es súper interesante para ver eso. Los agregados obreros llegan al peronismo primero y a la posición de agregados obreros después, con una carga de 10, 15, 20 años de activismo sindical en la izquierda, en el sindicalismo comunista, socialista y anarquista, con una amplia experiencia internacional forjada al calor del apoyo a la República Española, y van a volcar eso a su trabajo como activistas sindicales. No es necesario, activistas sindicales y agregados obreros, ¿no? No es necesariamente lo que Perón esperaba, lo que Perón dictamina, ni lo que el peronismo indica y ordena respecto de que tienen que ser los agregados obreros. Es la experiencia que ellos traen. En Colombia, el agregado obrero argentino pone al peronismo en conversación con Gaitán, el líder liberal que va a ser asesinado en el 48 y que sin ninguna duda es uno de los fenómenos emergentes de la política latinoamericana. En Nicaragua el agregado obrero les da cobijo primero y los ayuda después económicamente a dirigentes sindicales vinculados a la izquierda y al Partido Comunista. En Cuba, muy famosamente, el agregado obrero argentino Tronconi pone en contacto al gobierno argentino con un joven dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Fidel Castro, a quien le financian su incursión internacional, tenía 21 años, para participar de las protestas y los movimientos en Bogotá durante la creación de la Organización de Estados Americanos, para crear una agenda anticolonial a la cual el peronismo se suma, pero como parte de este tramado en el cual los agregados obreros están cumpliendo un rol que, de nuevo, es central, que tiene mucho que ver con lo que ellos imaginan que tiene que ser el peronismo en esta primavera democrática de posguerra, que tiene que ver mucho con su trayectoria en el activismo de izquierda, que contribuye y que traen al peronismo y que no necesariamente está asociado a lo que imagina Perón que iban a hacer, y que claramente muestra un proceso de formación de la identidad y de la política pública del peronismo que dista mucho de esa caricatura de algo formado de arriba hacia abajo de forma acrítica. Un tercer punto que quería mencionar es el de las asincronías de la historia. Los agregados obreros y el programa de agregados obreros llega a su momento de mayor consolidación y de mayor profesionalización, con los dirigentes sindicales entrenados y con las funciones que quieren desplegar de forma más clara y decidida, a partir de fines del 40, comienzo del 50, y para ese momento el peronismo en general y Perón en particular están mucho menos interesados que 3, 4, 5 años antes en la promoción del conflicto social en el exterior, en el construir vínculos sólidos con movimientos de protesta, con movimientos sindicales en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Esa asincronía produce ese doble efecto que da para pensar si el peronismo en ese momento era la política exterior que desarrolla Perón o la política exterior que con sus medios limitados, pero no por eso inexistentes, desarrollan los agregados obreros en ese momento, ¿no? En ese momento ya de alta capacitación, los puestos a partir del 50, los puestos de los agregados obreros en el exterior se reducen a un tercio. El agregado obrero en el Uruguay, los agregados obreros en el Uruguay, que en septiembre del 52 participan muy activamente en promover la huelga de transporte que va a poner en crisis al gobierno uruguayo, son despedidos. La primera medida del gobierno uruguayo contra aquella huelga general no es el estado de sitio ni una condena a los sindicatos uruguayos, sino la expulsión de los agregados obreros argentinos, cosa que Perón acepta sin mayor problema. Derrocado Perón en el 57
para ir un poco más adelante en la historia, el Atlas, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, que los agregados obreros habían ayudado a crear, a cargo de Juan Garone, apoya públicamente y financieramente una huelga masiva de los obreros textiles en la República Dominicana contra la dictadura de Trujillo, solo para recibir una carta de Perón retándolo, porque él está alojado en Ciudad de Trujillo y cree en ese momento, muy a contramano de ese programa que había creado más de una década atrás, que asociarse a las dictaduras nacionalistas de derecha era la única forma que tenía en ese momento para pensar el reposicionamiento del peronismo en relación a Estados Unidos. Y digo esto último para mencionar un último punto que es, y que me parece importante para ver la historia, que es que la historia de los agregados obreros no es una historia de los ganadores. Esta no es, esto que acabo de contar muy brutalmente, fue muy sintéticamente, no es la historia que los agregados obreros hubieran querido contar. El programa de los agregados obreros es la mayor presencia de trabajadores en las relaciones exteriores de cualquier país en la historia del mundo, antes y después. Y sin embargo, el programa termina en muchos sentidos limitado, recortado y en algunos casos suprimidos por buena parte de la dinámica de la historia y en la que Perón juega un rol importante 10 años después de haberlo creado. Pero no contamos solamente la historia de las cosas que salen bien, ni solamente la historia de aquellos que ganan, pero nos sirve para pensar, no solo para pensar la historia, sino para pensar hacia adelante qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, cuáles son las características de una iniciativa tan poderosa y tan significativa para los obreros y para la historia argentina en particular, que se pueden revisar para pensar hacia adelante, no solo en las relaciones exteriores, sino en general en el Estado, cómo se imagina el acceso de aquellos postergados, los trabajadores organizados en ese momento, un campo mucho más heterogéneo en la actualidad, de aquellos excluidos del proceso de toma de decisiones, para que se integren de forma orgánica, de forma sustantiva y de forma duradera en el tiempo, en ese hallazgo populista que es que la integración no solo para poder decidir sobre sus propias vidas, no solo para poder decidir sus salarios o sus condiciones de trabajo, sino para poder tener una palabra en pie de igualdad y mucho más allá del voto en definir las características de ese país. Su política cultural, su educación, su sistema impositivo y también, en este caso, sus relaciones exteriores. Los dejo con estos puntos, espero que les resulten de interés y ojalá podamos seguir conversando esto en algún momento también de manera presencial. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos. Hasta luego.